Buenas, hoy hablaremos sobre la psicología social, su evolución, su historia, su importancia, cómo se define y cómo esta como una rama especializada tiene sus propias características y funciones. Veremos en breve sobre esto. Sin embargo, tenemos que partir de un principio básico fundamental, un principio antropológico que no es nuestro, que fue heredado por los grandes filósofos de Grecia, estos grandes pensadores que profundizaron sobre la existencia del ser humano y su esencia. Decían que el ser humano es por naturaleza un ser social, y esto es innegable. Somos en los demás, en y por los demás. Es importante considerar este ser social del ser humano por naturaleza. Ahora sí, ¿cómo pudiéramos definir la psicología social? Es una rama de la misma psicología que estudia cómo el entorno influye directa o indirectamente sobre la conducta o comportamiento del ser humano. El entorno influye. Quiere decir esto la cultura, la familia, la religión, dónde vives, tu crianza, todo eso influye en tu comportamiento como ser humano. Es innegable. Por eso Gordon Hackford definía la psicología social como el estudio de la influencia del grupo sobre el individuo. Así lo definía. He aquí entonces el objeto de estudio de esta rama. No es la sociedad. La psicología social no estudia la sociedad, estudia la conducta del individuo, porque le importa es el individuo, la persona. Ahora, esta conducta del individuo es estudiada bajo la influencia de los estímulos sociales. ¿Qué pueden hacer esos estímulos sociales en nuestra vida? La psicología social nace con las llamadas ciencias sociales. En el siglo XX, época de las guerras mundiales, ¿qué se da? Surge una nueva problemática, desplazamiento de muchos pobladores de un lugar del mundo a otro, la emigración, la transculturación, la pobreza, la marginación, las realidades familiares, familias disfuncionales, toda esta problemática que no podía ser catalogada como patológica, necesitaba una respuesta. Y es aquí donde la psicología desprende una rama de sí y nace en ese momento la psicología social para dar una respuesta inmediata a esta problemática que es parte del ser humano y que nos acompaña en todo momento. Ya en el siglo XIX, el gran filósofo Halber afirma que el individuo no es nada fuera de la sociedad, que no se puede conocer a una persona aislada, que lo que hace al ser humano, humano como tal, es el contacto con el otro, en el entorno. Sabemos que si le falta el socializar, faltaría la humanidad, decía el filósofo Halber. En Estados Unidos, Abraham Esmond propone en su tesis doctoral que la psicología social sea también llamada psicología de los grupos, estudiar los grupos, cosa que generó grandes avances, grandes respuestas. Años más tarde, en 1914, Hans Lorenz postula una sociopsicología interesante, porque gracias a esto se comenzó a estudiar la influencia, el papel que juega el otro en la vida del individuo y cómo incluso puede marcar la existencia. Tanto el otro, esa persona, como también el entorno, como la religión, como la cultura, como la crianza. Puede marcar tu existencia. Charles Boulay dice que la sociedad e individuo son inseparables, que el individuo hace la sociedad y la sociedad hace al individuo. Caemos entonces en una teoría importantísima de uno de los grandes psicólogos sociales más relevantes de todo el mundo, George Herbert Mead. ¿Qué dice él? Lo primero es que considera la naturaleza social del ser humano. Es innegable que la conciencia del yo surge en un contexto social. Es la única manera. Y que el ser humano se convierte en sí mismo a través de los demás. Qué importante. Carlos Marx y su psicología social dialéctica.
Juega un papel importantísimo también Carlos Marx. ¿Por qué? Él consideraba al ser humano de una manera muy materialista y por lo tanto veía su ser social en el trabajo, en influencia, en el socializar, en el trabajo con los demás. Caemos en Latinoamérica. Qué importante, tenemos grandes psicólogos sociales en Latinoamérica. Uno de ellos, Enrique Riviera, argentino, que aportó muchísimo, no solo en América, sino en el mundo entero. Tenemos al jesuita Ignacio Martín Baró y tenemos una venezolana también bien reconocida, Marisa Montero. ¿Qué hizo la psicología social en América? ¿Qué innovó? La encarnó. ¿Por qué? Porque fue a las realidades concretas, analizando esa realidad, la estudia, la ilumina, vuelve a ella con respuestas sociales para mejorar ese entorno, ese individuo, esa persona. La psicología social es una riqueza, es una de las más desarrolladas en toda la ciencia psicológica. Qué importante profundizar sobre ella y qué importante se hace para todo psicólogo conocer bien la psicología social. Gracias.